Muy buenos días, mi nombre es Gerson Vázquez Salas. Soy actualmente miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, mesa directiva 2019-2020, y tengo el honor de hacer la inauguración de este curso, de estos webinarios, divididos en 4 partes, denominado Sistemas de Protección contra Desastres Naturales y Minería. El día de hoy vamos a tener el honor de escuchar a través del doctor Roberto Luis Fonseca el tema sistemas de estabilización de taludes mediante mallas de alto límite elástico, a quien doy la más cordial bienvenida y de la misma manera le agradezco la atención, el apoyo para esta ponencia. De la misma manera también doy la bienvenida al ingeniero Javier Zúñiga Arriola, gerente de Bruc México, quien también nos estará apoyando en la organización, desarrollo de estos webinarios. También aprovecho para dar la bienvenida a todos los participantes de este webinario, a todos los que se tomaron el tiempo para poder apoyarnos y estar presentes en esta sesión. Va a ser una sesión bastante interesante y me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Roberto Luis Fonseca, quien es director tecnológico adjunto del Grupo Geobruc. Es doctor en Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria, 1995. Ingeniero civil, especialista en carreteras y aeropuertos, Universidad Politécnica de La Habana, Cuba, 1986. Dentro de sus responsabilidades múltiples en la empresa Geobruc, es director tecnológico adjunto Geobruc desde 2015 hasta la actualidad. Es director general Geobruc Ibérica S.A. desde 2019 hasta la actualidad. Director técnico Geobruc Ibérica S.A. de 2000 a 2018. Ingeniero del Departamento Técnico Geobruc I+D de 1995 al año 2000. Ingeniero especialista en el Z del 98 a 1999 y director del Departamento de Carreteras de la Universidad Politécnica de La Habana entre 1995 y 1998. Profesor del Departamento de Carreteras en la Universidad Politécnica de La Habana entre 1987 y 1998. Dentro de las tareas principales que tiene el doctor Luis Fonseca está el diseño de sistemas, productos y metodologías, estudios, proyectos, negociación, dirección y ejecución de proyectos de estabilización de taludes e instalación de barreras de protección contra desprendimientos de rocas, contra debris flow y contra la generación de aludes. Diseño y ejecución de varios cientos de proyectos relacionados con la mitigación de desastres naturales. Desde 1993 ha trabajado en el desarrollo de productos, sistemas y metodologías para la aplicación de membranas flexibles de acero de alta resistencia a la mitigación de riesgos naturales. Ha sido profesor en el Máster Europeo de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de Cantabria y actualmente es profesor del Máster Internacional de Ingeniería en Mecánica de Suelo e Ingeniería Geotécnica del CEDEX UNED y del curso internacional dual sobre medidas contra la desertificación que imparte el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Ha publicado más de 50 artículos científico-técnicos y es autor de 2 libros: Desarrollo de sistemas de estabilización y protección de taludes y laderas rocosas, pantallas dinámicas, Ministerio de Fomento, Madrid, diciembre de 1996. Actual referente oficial del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España para el diseño de protecciones contra desprendimientos de rocas. El segundo libro es La aplicación de membranas flexibles para la prevención de riesgos naturales, Madrid 2010, y ha participado como ponente en numerosos congresos, seminarios y talleres especializados. En 2016 recibió la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo. En 2018 y 2020 el Premio a la Excelencia Empresarial. Doctor Roberto Luis Fonseca, mi más sincero reconocimiento y le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento para este curso. Muchas Bienvenido. gracias, muy amable. Muchas gracias. De manera muy rápida, también me voy a permitir leer la semblanza del ingeniero Javier Zúñiga Arriola. Es ingeniero civil por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en México, con créditos de maestría en mecánica de suelos por las mismas instituciones. Colaboró en la Comisión Federal de Electricidad de 1999 a 2005 en la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil como ingeniero especialista en instrumentación geotécnica de presas. En 2013 fue representante de México en la Second International Joint Geotechnical Engineers Conference en Mamaya, Rumania, evento organizado por la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos. De 2005 a 2006 fue ingeniero de construcción para la empresa Associated Concrete Contractors en Texas, Estados Unidos. De 2006 a 2018 fue gerente regional de Geobruc Norteamérica en México. Desde 2018 a la fecha es gerente general de Bruc México SDRL de CB.
En estas dos etapas con Geobruc y Bruc México, ha participado en varios proyectos de estabilización de taludes, protección contra caídos de rocas y detritos para empresas privadas, minas y de gobierno, como Caminos y Puentes Federales y la Comisión Federal de Electricidad. Ha tenido cursos de sistemas de protección ante caídos de rocas, deslizamientos de suelos y arrastre de materiales en Suiza, Estados Unidos y México. Igualmente, ha participado en varias conferencias como ponente de los temas anteriores para diferentes empresas privadas, instituciones gubernamentales y de educación superior en México y Centroamérica. Ingeniero Javier Zúñiga, te doy también la más cordial bienvenida y al mismo tiempo el agradecimiento por tu participación en estos webinarios que seguramente serán muy interesantes. De la misma manera, también doy gracias a la empresa Geobruc y Bruc México por su patrocinio en este evento y su apoyo, como siempre, en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Doy por inaugurado el presente webinario y cedo la palabra al mismo tiempo al ingeniero Javier Zúñiga Arreola. Bienvenido, Javier. Gracias. Gracias, Gerson. Buenos días a todos. Primeramente, bueno, quisiera, dar gracias a la SMIC por esta oportunidad para organizar estos webinars. Pues creo que es una de las maneras más sanas de acceder al conocimiento más recientes de los temas que vamos a comentar, pues debido a la situación en la cual lamentablemente se encuentra el mundo. Gracias, Gerson. También agradecemos al doctor Moisés Juárez Camarena, presidente de la SMIC, ingeniero Gerson Vázquez y a todos los que nos han ayudado a organizar este evento. Ahorita, bueno, pues platicaré un poquito de los cursos que tenemos en los siguientes días. Los cursos, bueno, los webinars se llaman Sistemas de Protección contra Desastres Naturales y Minería. Este es el primero de 4 webinars. El 6 de mayo tenemos uno más, igualmente a las 10 horas. Es que se llama Sistemas de Protección ante Caídas de Rocas mediante Barreras Dinámicas con bases en normas suizas. El 8 de mayo, igualmente a las 10 de la mañana, tenemos otro con el nombre de Sistemas de Protección ante flujos de detritos con barreras dinámicas. Y el 13 de mayo, bueno, finalizaremos con otro webinar con el título de Eficiencia en Seguridad de Recursos Económicos para la Fortificación de Minas Subterráneas. Esto estará un poquito más enfocado, bueno, a minería, y les presentaremos, pues, los sistemas que nosotros podemos ofrecer al mercado. Entonces, y ahorita, bueno, pasaré también una breve introducción de lo que es Geobruc a nivel internacional. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Roberto, por favor. ¿Se ve? Sí. No se ve. Bueno, pasa a la siguiente. ¿No se ve? No, todavía. No se dice que mi función está... Ahí está, ahí está. Aquí. Ok, correcto. Bueno, básicamente, bueno, la empresa Geobruc pertenece a un grupo muy grande de empresas, que es el Grupo Bruch, que está compuesto por 3 divisiones. La primera división, bueno, es Bruch Ropes, Bruch Pipes y Rittmeyer. En este caso, Geobruc pertenece a la división de cables o ropes, y también están otras empresas como Fazer, que fabrica cables para teleféricos y algunos otros, bueno, básicamente. Y Bruch Lifting, que se dedica a la fabricación de cables para elevadores. Y Bruch Econet, que es una empresa muy reciente que fabrica cables para fabricación de aerogeneradores y algunos otros sistemas eléctricos. Dentro de Fazer, bueno, están los cables para teleféricos, cables también estructurales, sobre todo para estructuras arquitectónicas y civiles. En este caso, bueno, tenemos una fotografía de los cables arquitectónicos para un estadio de fútbol. Posiblemente puede ser un estadio en Rusia,
o también en el Maracaná también se le colocaron algunos de estos tipos de cables. Y también se fabrican cables para cuestiones minerías o transportes automatizados. Dentro de Brugg Lifting, bueno, se tienen los cables o las bandas para elevadores, algunos cables y dispositivos de izado, y también los cables para fines arquitectónicos. En cuanto a Brugg eConnect, bueno, se tienen los cargadores para automóviles, los cables para fabricación de aerogeneradores y algunos otros cables para diferentes industrias. Pueden ser para gasolinerías y también para la industria petrolera. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de Brugg Lifting o cables para elevadores, bueno, el grupo ha participado en varios proyectos muy importantes a nivel mundial. Entre ellos, bueno, están los edificios, algunos de los edificios más altos del mundo, como está el Oriental Air en Shanghái, la Federation Tower en Moscú, las Torres Petronas, el Empire State en Nueva York y la CN Tower en Toronto. Estos son algunos de los proyectos en los que se tienen cables para elevadores de Brugg. Y dentro de la presencia mundial, bueno, básicamente se tienen 7 fábricas a nivel global en 4 continentes. Todo lo que suministramos o se comercializa en México, bueno, se importa de la planta de Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos, y la planta más reciente, o la fábrica más reciente de Geobrugg, bueno, se encuentra en Chile. En México, bueno, tenemos la sucursal matriz en Querétaro, y también tenemos una oficina de atención al cliente en la ciudad de Chihuahua. Entonces, bueno, pues esa es una pequeña introducción de lo que es Geobrugg a nivel mundial. Y ahora pues le voy a ceder la palabra al doctor Roberto Luis Fonseca, del cual no tengo duda que yo creo que de los mejores especialistas a nivel mundial en cuanto a sistemas de protección contra desastres naturales. Y esto también se va a basar no solamente en cuestiones comerciales, también se va a hablar básicamente de cuestiones técnicas y darles a conocer lo que Geobrugg les puede ofrecer a ustedes como técnicos, geotecnistas, y los avances más recientes que tiene Geobrugg, ya que cuenta con un departamento de investigación, especialmente para mejorar los sistemas que nosotros les podemos ofrecer a ustedes. Y estoy seguro o es un hecho que cada año se van mejorando estos sistemas. Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra al doctor Roberto Luis Fonseca. Y pues adelante, doctor Fonseca. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Gerson, por la introducción y por permitirme estar con vosotros esta tarde o esta mañana para vosotros. Como siempre, para mí es un enorme placer compartir estas experiencias con colegas de Latinoamérica, en tanto en cuanto mi doble condición. Yo nací en Cuba y durante muchos años viví allí, y después de muchos años vivo en España. Trabajo para el grupo Brugg desde España, y para mí es un enorme placer poder compartir con Latinoamérica y específicamente con México. Otras veces lo hacemos de manera presencial, pero esta vez, debido a la dificultad que tenemos todos a nivel global, lo tendremos que hacer de esta manera telemática. Bueno, sin mucha más dilación, vamos a intentar hablar del contenido de la conferencia. En principio, hablaremos de 8 puntos fundamentales. Los primeros 7 los trataré yo, y Javier volverá con los proyectos en México. En principio hablaremos muy sucintamente de algunos movimientos en masa cuyas medidas de mitigación tratamos de solucionar. Cuáles son estas medidas de mitigación, como señalaba Javier, desde el punto de vista de Geobrugg, y a partir de ellas, cuáles de estas medidas vamos a tratar en esta ponencia en específico.
Hablaremos de algunos elementos importantes como son los anclajes y los paramentos, es decir, dentro de las membranas flexibles de estabilización de taludes, los elementos más importantes son los anclajes y los tipos de paramentos. Hablaremos un poco de cuáles son las normativas a este respecto. Y luego, los dos grandes grupos de soluciones, soluciones superficiales y soluciones un poco más profundas o globales. Y finalmente, haré una pequeña disquisición sobre la influencia que tiene la colocación de membranas flexibles e incremento de factores de seguridad en taludes rocosos. Bien, sobre los movimientos en masa, hay muchos movimientos en masa, como pueden ver, es la fuente de Top News. Evidentemente los factores desencadenantes, en primera instancia, la gravedad, la sismicidad, la hidrogeología, el clima y la hidrología, las precipitaciones muchas veces convectivas y estratiformes, el espesor de cobertura vegetal, la geomorfología, y en tanto en cuanto estado inicial, estado medio y estado futuro, la pendiente, por supuesto, relacionado con el relieve, la meteorización, y lo último, pero no menos importante, el efecto antrópico, las cargas impuestas por el hombre. Hay un ejemplo aquí de un montón de situaciones en las cuales se pueden producir, por ejemplo, en este caso una avalancha de rocas, en este caso de aquí algunos desprendimientos superficiales producidos por errores en la construcción de la carretera, quizás un colapso de margen, unos deslizamientos, un debris flow, en este caso canalizado, hablaremos de ello, un colapso de margen, ya hemos dicho, desprendimientos de rocas cualesquiera, una erosión, un acantilado, etc. Y aquí, por supuesto, un deslizamiento submarino. Dentro de este grupo trataremos algunas de las soluciones que hemos desarrollado para resolver algunos de estos fenómenos importantes. Por ejemplo, antes de ir más allá, vamos a ver algunos detallitos, algunos relacionados con estabilidad de taludes, algunos relacionados con desprendimientos de roca y algunos relacionados con debris flow. Por ejemplo, esto es un talud de muy poca inclinación, 115 en el País Vasco, en el cual, producto de la saturación, se ha venido abajo. Hay una falla circular, pero superficial muy elemental. Esto en Ecuador, hay una pérdida de estabilidad en el terraplén, producto en principio de una pérdida de la cohesión, pero sin embargo podría estar asociado a una falta de compactación en el pie del terraplén durante su ejecución. Afortunadamente hay una losa muy más importante, pero en cualquier momento se puede fallar. Esto es un fallo de un talón de un material coluvial, como se puede apreciar, una matriz de material suelto con algunos bloques de distinta entidad, que tenía un muro de contención que se vino abajo producto de las presiones que se generan producto de la presencia del agua en el trasluz de este tipo de su solución. Esto es un problema de un deslizamiento de tierra con bloques de gran entidad en el 2017 en Ecuador, que dejó cerrada la carretera. Esto es un deslizamiento de material piroclástico volcánico en las Islas Canarias, evidentemente producto de la presencia del agua en material, el agua entra en las juntas y se produce el deslizamiento. Esto hace un par de años tuvimos un deslizamiento también en matriz rocosa, de bloques de muchísima entidad, observen las dimensiones, casi del tamaño de un vehículo, un automóvil o algo así, dimensiones de matriz rocosa, que en su caso pues pueden ser solucionados. Esto es además otro problema, un flujo de rubios de tipo granular en el delta del Ebro. Observen la cantidad de material que se puede acumular producto del movimiento en masa de este tipo. Y esto, por ejemplo, en los Estados Unidos, un ejemplo de un flujo lodoso que se produce en una zona específica en este caso es en Ventura, en una población de San Montecito en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las soluciones que GeoGrú tiene implementado para dar un poco para resolver algunos de los problemas antes mencionados? Bueno, esta diapositiva me gusta explicarla en tanto en cuanto existe normalmente en la literatura internacional una forma de clasificación de las soluciones de tipo práctico que divide en dos grandes grupos las medidas de mitigación. Normalmente se denominan pasivas y activas. Normalmente las pasivas son las medidas en las cuales se deja ocurrir el fenómeno
y se trata de contener, y las medidas activas donde se actúa de manera, valga la redundancia, activa sobre la superficie del talud. Esa solución es ligeramente ambigua cuando se habla de sistemas de estabilización, que teóricamente, según esa clasificación, serían activos, pero los sistemas de estabilización, pues si tienen anclajes pasivos, serían pasivos, y serían activos, serían activos. Luego serían medidas activas, pasivas y activas, activas, lo cual, desde el punto de vista semántico, es de difícil comprensión. A nosotros nos gusta subdividir realmente las medidas en dos grandes grupos. Las medidas en un grupo inicial de protección y en un grupo secundario de estabilización. Por supuesto, no menos importante, simplemente a nivel clasificativo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el primero de los grupos, las medidas de protección pretenden dejar que el fenómeno ocurra. Normalmente están asociados a desprendimientos y movimientos de debris flow, etc. Dejar que el fenómeno ocurra y tratar de detenerlo desde el punto de vista probabilístico. Y las soluciones de estabilización son aquellas que intentan incrementar el factor de seguridad y actuar sobre la superficie del terreno. En este primer seminario de hoy hablaremos de medidas de estabilización, básicamente de la parte de abajo, y nos concentraremos en la estabilización de taludes, tanto superficial, que hablaremos mucho más, como las posibilidades que hay de dar solución a la estabilización global. En el caso particular que nos toca en México, no es interesante hablar adicionalmente de barreras de estabilización de nieve, pero como medida de estabilización sí que hablaremos de medidas en el interior de túneles, el último de los seminarios. Nuestros colegas hablarán de cómo estabilizar o fortificar el interior de una galería minera. Bien, repito, soluciones de protección, todas las que hemos visto arriba, cortinas, barreras, amortiguadores, deflectores, etcétera, que serán objeto de próximo seminario. Y hoy hablaremos de soluciones de estabilización superficiales y globales dentro de las medidas de mitigación. Bien, entre los sistemas de estabilización, que es el objetivo fundamental de la charla de hoy, pues están compuestos de dos grandes elementos o grupos de elementos importantísimos: el paramento o superficie de distribución y el sistema de anclaje. Hay un tercer elemento que es muy importante, que es la unión entre ellos. Son unas placas de distribución que ya veremos, y en función de la profundidad que tenga esta superficie roja, que es la superficie de deslizamiento, pues serán inestabilidades de tipo superficial o quizás inestabilidades profundas. ¿Sí? Entonces, los elementos que son básicos para la transmisión de las solicitaciones de la superficie al interior del terreno son los anclajes. Es decir, incluso antes de que aparecieran estas membranas flexibles, ya hace más de 20 años, para la distribución de las cargas, antes incluso que aparecieran los métodos de Shotcrete, existían los anclajes al terreno. Y los anclajes son básicos porque son los elementos que permiten la transmisión de las solicitaciones al interior del talud. Como había dicho, existen dos tipos de anclaje, básicamente. Es decir, por supuesto, hay infinidad de tipos de armadura, pero para una armadura específica como esta que aparece ahí, una barra de acero maciza, hay dos soluciones básicas que son la solución pasiva y la solución activa. La solución pasiva, el anclaje va inyectado en toda su longitud. En toda su longitud. Va una barra de acero, normalmente puede ser maciza o autoperforante. Esto es cortesía de DSI, pero es una barra que va alojada en un taladro en una longitud L, con una adherencia determinada, y que va inyectada en toda su longitud. Y hay un elemento de unión al paramento, en este caso es virtual, el paramento con una placa y una tuerca que permite esta transmisión. Otra forma de hacerlo es cuando se conoce la superficie de deslizamiento. Cuando es claro la superficie de deslizamiento, se pueden dar soluciones de tipo activa. La solución activa hace que las soluciones la armadura trabaje como un elemento aportante e incluye el incremento de la fricción en la superficie de deslizamiento. Y todo ello, la diferencia fundamental es que solamente va
relleno de mortero o anclada a la parte denominada bulbo, que tiene una longitud adherente, y hay una zona libre, que es la zona que se permite tensar, normalmente protegida contra la corrosión, y una cabeza muy similar que oprime de alguna manera el paramento y garantiza el trabajo del conjunto. Este tipo de soluciones activas también se da con anclajes o tendones de acero. Se pueden hacer también, hay la misma filosofía, pero en vez de una barra es un elemento flexible. Normalmente son anclajes de doble protección, hay una zona de bulbo y hay una zona libre que se puede tensar. Y esto es una solución activa. Los anclajes son muy importantes en la transmisión de las solicitaciones. Yo no me canso de decir que no se debía aceptar una armadura que estuviese compuesta por aceros de rosca geotécnica, es decir, los aceros que se les hace rosca y se colocan como barras de reparto, que es bastante común en México, pues no se debía aceptar en tanto hay condiciones que hacen que la rosca métrica no responda a una serie de propiedades. Entre otras, y quizás la más importante, es que el método de fabricación o de manufactura de este tipo de barras se denomina revenido martensítico y la resistencia declarada está en la superficie exterior. Luego, si usted le hace rosca, le está quitando la parte más resistente y, por supuesto, los cálculos que se hicieron en cuanto al dimensionamiento van a estar afectados por esto. Además, por supuesto, las tuercas no son capaces de transmitir las solicitaciones y tienen muy poca resistencia a la corrosión. En general, lo que se debe usar son barras ya sean macizas o autoperforantes fabricadas para la geotecnia. Marca de modelo, hay infinidad de ellas. Las más conocidas son Gevis en macizo, autoperforante, titán, vivo, en fin, muchas hay. Los diámetros de perforación estarán, por supuesto, en función del tipo de roca a la cual nos vayamos a anclar. Estas son algunas recomendaciones en función del diámetro y si se va a usar un manguito o un coupling para unir barras más largas de 3-4 metros. Es decir, cuando las longitudes de anclaje son muy grandes, hay que utilizar elementos para empalmar y las exigencias de diámetro de perforación suelen ser mayores. Aquí está 3 ejemplos para rocas poco fracturadas, para rocas blandas fracturadas y para conglomerados o rocas muy fracturadas. En caso del uso de autoperforante, más o menos se puede considerar que el diámetro de adherencia para hacer los cálculos es el 1,5 veces el diámetro de la boca o el bit de perforación. La longitud de anclaje, hay muchas formas de analizarla. Lo más importante es, por supuesto, conocer cuáles son las características resistentes del arrancamiento entre el mortero y la pared del taladro. Para ello, pues simplemente con la carga de servicio que vaya a tener el anclaje y la geometría del taladro, así como este valor del arrancamiento, se puede determinar la longitud. La longitud del anclaje, si es pasivo, es igual a la longitud del bulbo y si es activo, habrá una zona libre adicional. Para revisar estos valores de adherencia, yo recomiendo el manual de anclaje de Ucar Navarro 2005, que es bastante claro en cuanto a estos valores. Están bastante atinados en cuanto a la relación entre la disquisición teórica y lo que realmente se puede obtener en la práctica. Entonces, estos anclajes evidentemente sirven como elemento de transmisión de las solicitaciones, pero en muchos casos, si trabajan solos, no ejercen su función. Observen aquí, por ejemplo, en el caso de que hay una superficie cuasi ortogonal a la línea de anclaje, no hay transmisión de solicitaciones en la cabeza. Sin embargo, si colocamos una membrana, un elemento flexible, hay una transmisión de las solicitaciones y se incrementa la posibilidad de trabajo del anclaje como elemento de un sistema. Es por eso que vamos a ver los paramentos. ¿Qué tipos de paramentos hay? ¿Cuáles son los paramentos más adecuados que hay? Según una normativa, pero es de carácter general sin ninguna duda. ¿Qué tipos de paramentos hay? Bueno, hay una norma europea, la 14490 de 2010, que establece 3 líneas de facing o paramentos
que se dividen en tres grandes grupos: los rígidos o duros, los flexibles y los blandos o dúctiles. Los rígidos, por supuesto, nos vamos a referir a aquellos que están compuestos básicamente por una superficie de hormigón. Es un hormigón proyectado. Somos un poco críticos a este sentido porque la transmisión de las solicitaciones en la superficie rígida es compleja, porque muchas veces se ocurren roturas. Por ejemplo, esto es un caso que quizás desde el punto de vista estético no esté muy bien logrado, es en Suiza, pero hay una transmisión de las solicitaciones porque no se ha roto la superficie. Pero hay otros casos, como esto en el País Vasco, donde a pesar de que hay un sistema de drenaje más o menos no conseguido, hay un sistema de anclajes, observen los puntos de drenaje en distintos lugares y observen las barras de anclaje, el agua se acumula en el trasvós de la solución y mete unas fuerzas adicionales que a veces no están calculadas, a pesar de que el sistema de drenaje así lo prevía, y se produce la rotura. Esto, por ejemplo, habla de unas cargas dinámicas que ocurrieron, unas solicitaciones dinámicas producto de un terremoto en Lorca en el año 2011. Observen cómo, a pesar de estar reforzada con mortero, perdón, con acero, malla de acero electrosoldada, la rigidez se pierde y se rompe el hormigón proyectado. En Colombia, esto es otro ejemplo, evidentemente la solución aquí no es adecuada porque la superficie realmente no permite la adherencia real entre el hormigón proyectado y el material granular prácticamente suelto. Este es otro ejemplo. Observen cómo quedan los anclajes libres una vez se pone la capa de hormigón proyectado y esta se va deslavando hasta que se produce la rotura. No se suelen ver mucho en este tipo de videoconferencias, pero yo intento que se vea. Observen una grieta inicial, esto es en Colombia, y luego el proceso de caída o deslizamiento total de la superficie, evidentemente porque este tipo de terreno no es adecuado para tratar con un mortero proyectado. Luego, otro tipo de solución rígida, la hemos visto aquí, por ejemplo, este es un ejemplo local en México, en la autovía del DF a Querétaro, donde se ven este tipo de soluciones rígidas de hormigón que tienen desde el punto de vista visual un alto impacto y que muchas veces no se corresponden desde el punto de vista racional entre las soluciones y sistemas de anclaje. Es decir, es un muro, en mi opinión, un muro, unas vigas de hormigón extremadamente potentes y poco anclaje, que es la barra que va a transmitir las solicitaciones al terreno. Hay varios tipos, este es otro tipo, este es triangular, una solución estéticamente interesante, y esta es otra solución con muros de este tipo, algún nombre Stun. Esta solución proviene de Japón, en Japón la utilizan muchísimo. Esto es una solución en Ecuador también, que desde el punto de vista visual tiene un grandísimo impacto, pero bueno, desde el punto de vista de impacto ambiental es discutible. Es decir, yo en ese tema siempre rompo una lanza porque muchas veces desde el punto de vista ambiental la solución no es tan impactante como desde el punto de vista visual en este caso. ¿Qué pasa? Este es Japón, en Hiroshima. Tuvimos la oportunidad de verlo hace unos pocos meses en Japón y a los japoneses les gusta. Claro, en este caso sí, por ejemplo, parece ser que el diámetro de los anclajes es ligeramente mayor y está un poco más en relación con lo que se quiere solucionar. ¿Qué pasa con este tipo de solución? Bueno, en Japón también hubo un terremoto en el 2011 y tras el impacto de las cargas dinámicas productos del terremoto, del seísmo, se generaron movimientos ondulatorios en la superficie que hacen que parte de la capa de distribución esta rígida se rompa. Problema. Luego, en principio, estos paramentos rígidos tienen como positivo que aportan resistencia, que brindan rigidez, que permiten adhesión y que son válidos para múltiples geologías. Sin embargo, presuntamente no son respetuosos con el medio ambiente, sí que tienen un alto impacto visual. La resistencia inicial es muy baja, es decir, por supuesto, tiene las limitaciones del hormigón, va endureciendo con el tiempo, y la presencia posible de grietas. Cuando aparecen las grietas, evidentemente se deja de transmitir solicitaciones. Por supuesto, hay una demanda muy importante de recursos para su puesta en obra, problemas de drenaje, como vimos, problemas de coste, evidentemente en muchos de los casos hay que hacer caminos de acceso para llegar a los lugares para poder mirar el hormigón, es difícil de mantener,
Realmente, una vez roto, es difícil garantizar rehacer, como es el caso que se observa aquí. Y una vez agrietado, pierde su capacidad resistente. Eso con respecto a los paramentos rígidos. Con respecto a los paramentos blandos o dúctiles, bueno, son paramentos cuya plasticidad hace que a veces no se puedan solucionar, es decir, no puedan consistir en sí mismos en productos o sistemas de estabilización de taludes. Hemos puesto, por ejemplo, un ejemplo aquí en Polonia, donde hay un simple geotextil, una geomembrana, una geomalla, con un talud muy suave, y aún así hay un proceso de retracción producto de la pérdida de estabilidad y de la saturación del material. Esto no tiene función estática, no puede transmitir solicitaciones. Los anclajes, el sistema de anclaje es muy básico y realmente no se consiguen elementos de transmisión. Esta es otra solución que también se utiliza, son los muros sacos o muros, bolsas de sacos de sombra, que son una solución que presuntamente sirve para hacer una pequeña estabilización superficial, pero ¿qué pasa? Que tienen unas limitaciones muy grandes. Primero, desde el punto de vista del impacto visual, yo también veo impacto visual, aunque es verde, el impacto visual es muy grande. Y lo segundo es que, por ejemplo, en algunos casos no son capaces de transmitir las solicitaciones. En este caso específico había una situación de nieve y unas pequeñas cargas en las superficiales de nieve, y evidentemente solamente duró un invierno. Otro tipo de elemento blando o dúctil son las mallas de simple torsión, las mallas de simple torsión que hay en el mercado, incluso que se venden en la ferretería, que muchas veces se intentan utilizar como sistema de estabilización de taludes. Y estas mallas, a pesar de que son de un material metálico, son de acero, pero son de acero de baja resistencia y son dúctiles y realmente blandos, no transmiten solicitaciones. Otros, por ejemplo, que es muy común, la malla hexagonal de acero estándar de 300 hasta 500 megapascales, con cables superpuestos o lo que fuera, es un elemento que es dúctil y blando y se rompe, básicamente. Entonces, este tipo de paramento, bueno, como positivo, es revegetable, controla la erosión en su mayoría, y lo más importante, es de muy bajo coste. Lo cual no significa que sea barato. Es decir, una cosa que valga poco no es que sea barato, sino que cuesta poco, pero si hay que hacerlo varias veces, pues no digo yo si cuesta caro o barato. En cuanto a elementos negativos, tienen muy baja resistencia a tracción, tienen normalmente que usarse una membrana adicional como refuerzo, no son estables los de plástico a los UVA, en general reptan, como hemos visto, no se pueden pretensionar, no se pueden anclar. Los de plástico no son resistentes al fuego ni al frío, tienen baja resistencia a cortante y no son en general dimensionables, aunque en algunos casos se intenta hacer ver. Parámetros flexibles, que son los que nos ocupan la tarde de hoy, o la mañana de hoy, pues se trata de membranas de acero, pero lo fundamental es que son de alto límite elástico. Alto límite elástico que permite constituir como ellas en su conjunto y con la ayuda de los anclajes, un sistema de sostenimiento. Un sistema de sostenimiento flexible que es un conjunto de elementos, como ya habíamos dicho al principio, constituido básicamente por una membrana de alta resistencia a la tracción, eso es muy importante, y un conjunto de anclaje. Y unos elementos que permiten la transmisión de estas solicitaciones del conjunto de anclaje a la parte estable del terreno. Por supuesto, hay que garantizar una cierta curvatura en la membrana, como vimos en el ejemplo, para que haya una transmisión de solicitación al conjunto de anclaje, y esto se convierta en una presión continua estabilizadora al terreno. Como concepto, estas mallas de alta resistencia permiten un trabajo de ingeniería interesante que consiste en la redistribución eficiente de las tensiones entre anclajes, muy importante, que hay una independencia entre la malla o patrón o grilla de anclajes en relación con la configuración del macizo, como fuera, y por ende un aumento de la capacidad de soporte del sistema y un aumento de espaciamiento en el patrón de anclaje. Cuando usted tiene una malla de alta resistencia, puede ampliar su patrón de anclaje suficientemente, y ahí está la disminución de los costes. Es decir, el sistema básicamente permite, gracias al uso de la malla de resistencia, una disminución de los costes producto del espaciamiento de los anclajes a la transmisión de la solicitación. Constituye sin ninguna duda una evolución desde los sistemas rígidos de mortero proyectado o mortero lanzado
hasta estos sistemas flexibles, pasando por los paramentos dúctiles que se han tratado de utilizar con mallas hexagonales, etcétera, intermedios que no han llegado a dar solución como estos que están. Como se puede ver, en su momento, como decíamos, cuando se colocaban los anclajes, había una cierta anarquía a la hora de colocar los anclajes, se pinchaba en los sitios donde presuntamente había que estabilizar, pero, por ejemplo, esto es un flitch en el País Vasco, que se utilizó una solución de anclajes aislados, distribuidos con la carga con bloques de hormigón, cabezas de hormigón, que quedaron en el aire producto de la erosión de la parte superior del talud. Luego se pierde el concepto de sistema porque realmente no hay una transmisión de las solicitaciones porque se erosiona la parte posterior del anclaje. Alrededor del año 95 por ahí se empezó con el trabajo de la antigua red de cables. Este tipo de solución se denominaba Pentifix, era una solución de redes de cable. Actualmente aún se utiliza, es decir, hay alguna copia de esto por ahí distribuida. Nosotros trabajamos muchísimo en ese sentido para establecer un sistema de dimensionamiento a partir del uso de la red de cables para colocar encima de una membrana dúctil y transmitir las solicitaciones al talud. Por supuesto, es una tarea muy laboriosa. Esta es una foto mía trabajando, haciendo algunos ensayos a compresión y ensayos de rotura de estas redes de cable y de estas mallas para obtener sus propiedades resistentes. Evidentemente, como decía, es una instalación engorrosa. El patrón de anclaje está muy sujeto al tamaño de los paños y la función estática es adecuada. Es decir, esto es un ejemplo de una solución en Grabs, en Suiza, combinada con una viga con anclajes activos de cable, como los que habíamos señalado, y este es el resultado. Por supuesto, en Suiza, desde el punto de vista ambiental, es posible la rehabilitación en estas condiciones, pero es verdad que es una solución muy efectiva y combinada. No quiere decir que las soluciones rígidas no sirvan, como pueden ver en muchas ocasiones, combinación de soluciones parcialmente rígidas y soluciones flexibles suelen ser muy efectivas. Ya alrededor del año 98 apareció la membrana Teco como sustitución a las membranas a las antiguas redes de cable, dispuestas en rollo con una altísima resistencia a la compresión, al punzonamiento y a la tracción directa. Con ello se garantizaba distribuir en rollo aquello que en su momento eran paños y eliminar todo lo relacionado con la obligatoriedad de la colocación de los anclajes en determinada posición. Luego, características de este parámetro flexible, básicamente muchos elementos positivos, revegetables, muy invisibles, casi invisibles desde el punto de vista estético. La instalación es rápida y fácil, entre comillas, por supuesto, lo fácil y lo rápido que puede ser este tipo de solución. Es resistente a las cargas dinámicas, hay una deformabilidad mínima que en un principio se vio como elemento positivo o negativo, pero realmente con el tiempo se ha visto que esa deformabilidad no es ningún impedimento a la hora de adosar adecuadamente la membrana talud. Es posible, por supuesto, dimensionar, como veremos, y presuntamente es aplicable a cualquier tipo de geología, ya sea roca, ya sea suelo, ya sea material granular u otro. Bien, estas soluciones flexibles se dividen en dos grandes grupos. El primero y más importante, las soluciones superficiales. Como he dicho, es un esquema donde hay un parámetro flexible, que es la malla de alto límite elástico, en este caso es una Teco G65, que es uno de los materiales más utilizados, y está anclada al terreno con un conjunto de anclajes y el elemento de distribución de las solicitaciones es una placa de distribución de las cargas. Como pueden ver, este es el origen, como todas las ideas fantásticas se empiezan a desarrollar en un garaje, en un laboratorio, un pequeño laboratorio. A partir de la observación de campo, pues se hizo un plano inclinado y se empezó a calcular cuáles eran las solicitaciones que desde el punto de vista superficial eran importantes. Se creó un concepto que se denomina RUVOLUM, que es para determinar las inestabilidades en el interior del grupo de anclaje y en una capa superficial. Además de eso, se empezó a hacer de manera inmediata algunos ensayos, por ejemplo, a tracción directa, ensayos a
apunzonamiento, ensayos a desgarradura y ensayos específicos a algunos elementos de transmisión de las solicitaciones. Estos ensayos de laboratorio pues permitían optimizar los componentes. ¿Qué pasa? Que esto es muy difícil hacer ensayos a escala real de esto. Sin embargo, hace algunos años ya, a partir del año 2010, se hicieron una serie de varios, casi 100 ensayos a escala natural hechos en Winterthur, en Suiza, y consistía básicamente en un setup que después describiremos un poco mejor, pues una especie de bastidor de 10 por 12 metros con una profundidad de 1,2 metros de altura, en el cual se podían instalar distintos sistemas de estabilización. Con una grúa de alto tonelaje se iza y se procede a cambiar la pendiente del talud. Podemos ir cambiando la pendiente del talud hasta que falle el sistema, ¿no? Con eso podemos determinar y calibrar los modelos de laboratorio. Este sistema está compuesto por una serie de elementos. Elementos más importantes, como ya decía, son las mallas y las barras. Las barras de anclaje, que son las disponibles a nivel comercial, y ya que habíamos citado, las autoperforantes o las barras macizas que conocemos. Las placas de reparto son elementos intrados, son elementos de distribución. P25, P33 y P66, que consiste o coincide con la longitud en centímetros en la dirección principal de la placa. Es decir, la P25 mide 25 centímetros, la P33 33 centímetros y la 66 66. Será, desde el punto de vista de análisis racional, el uso de cada uno en función de un tipo de membrana. Es decir, mientras más potente sea la membrana, más potente será, por supuesto, la placa y el sistema de anclaje. En eso consiste la racionalidad del sistema. De forma general, en todos los casos, existe un clip, una presilla, como se puede apreciar aquí, que permite la unión entre los distintos rollos. Este sistema, que se denomina TECO básicamente, porque la mayoría de las membranas se denominan TECO, aunque hay algunas Spider y demás que también pertenecen al grupo. Este sistema de estabilización superficial, pues, tiene una serie de ventajas desde el punto de vista de la utilización, que la iremos viendo con mucho detalle, pero de manera general aquí están todas listadas. El acero, que fue importante, acero de alto límite elástico, hemos hablado de 1770 a 2020 newton por milímetro cuadrado. El sistema es un elemento racional, transmisión óptima de las solicitaciones. ¿Por qué? Porque todos los elementos han de estar diseñados con un factor de seguridad adecuado. El tejido romboidal, después explicaremos la importancia que tiene este tejido romboidal. Al ser de alto límite elástico, tiene bajo peso y es perfecta la relación resistencia-peso a la hora de instalarla. Una adecuada protección contra la corrosión que permite que la vida útil sea muy grande y los extremos son anudados, lo cual permite facilita su instalación y garantiza la transmisión de las solicitaciones de un paño al otro en horizontal. Están certificadas y marcadas de acuerdo a un EAD, que es un documento europeo normativo, que norma el sistema, no el producto, el sistema, insisto, para el énfasis. Existen unos clips de unión para transferencia de solicitaciones, las hay de distintos tamaños, desde G45 hasta G80, básicamente. La apertura se utilizará en función del tamaño del material que se necesite. Promueve la vegetación, la autovegetación o la revegetación, porque reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Se puede combinar en un solo producto con elementos de carácter, bueno, puede ser plástico, puede ser polietilestalato, etcétera, que permiten generar una vegetación, es decir, pues, permiten reducir el tamaño máximo de los finos que pueden pasar. Y por supuesto tienen un elemento final, que hay un software en línea que nos permite, está disponible para todos ustedes en la página web, y que permite poder dimensionar de una manera racional este tipo de sistemas. Bueno, algunos de estos elementos más en detalle. Por ejemplo, el hecho de que el acero sea de alto límite elástico, más de 1770 megapascales, permite que se pueda hacer una pretensión de la cabeza del anclaje ligera, alrededor del 10% de la carga del límite elástico del anclaje, y con ello se garantiza una transmisión de solicitaciones de manera muy efectiva. Observen, esto es una malla que no es de acero normal,
Y la diferencia fundamental es, por ejemplo, observen que aquí el tejido es completamente plano y aquí el tejido del alambre hecho de esta malla hecha con alambre de acero normal, un alambre de simple torsión, realmente es como una especie de resorte, pero no llega a ser plano. ¿Qué ocurre? Que este es el proceso de manufacturación, de fabricación de esta malla, y observen cómo son una especie de resortes, pero que no llegan a ser planos. ¿Qué pasa? Que durante el proceso de puesta en funcionamiento, este elemento hace que la malla incremente su deformación. Observen que la malla queda como una especie de resorte, como un muelle, miren, y no llega a estar plano. Para convertir eso en una espira plana, hay una cierta deformación que realmente hace que el sistema no funcione de manera adecuada. Aunque el acero hasta llega incluso a 900 megapascales, las deformaciones son muy grandes. ¿Cuánto? Entre un 10 y un 12% mayores. Como había dicho, es importante el acero de alta resistencia y lo podemos corroborar con ensayos de este tipo. Por ejemplo, miren, esta malla, este es el ejemplo, este se puede observar bien. Los fallos de funcionamiento, esta malla de torsión. Bien, lo pongo de nuevo, observen. A la poca resistencia de la malla, observen cómo va fallando. Esa es una malla de simple torsión. ¿Qué pasa con las mallas de triple torsión? Una malla de triple torsión que conocéis que está en el mercado. Bueno, pasan cosas similares. Hay una rotura. Observen, este es el panel, perdón, el bastidor en el cual hemos ensayado. Observen cómo se va moviendo el material. Voy un poquito más rápido. Va aumentando la inclinación del soporte y una vez pasa un cierto valor, observen cómo falla aquí, se desgarra, las membranas se rompen todas las cabezas de los anclajes y prácticamente se produce el colapso del talón. Este es el resultado final de una malla híbrida con respecto a las que ya hemos visto. Observen aquí, por ejemplo, eso es un ensayo, estos son aplicaciones prácticas. Observen cómo este tipo de mallas pues se rompe fácilmente. Observen además un ensayo. En este caso, se prueba la resistencia a punzonamiento ante una carga ligeramente dinámica, un bloque de una malla hexagonal de triple torsión y se observa el fallo. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, este es el resultado final, el hueco que se produce. Ahora, ¿qué ocurre cuando la malla es híbrida? Cuando tiene cables de refuerzo cada 30 centímetros. Realmente la inclusión de estos cables de 8 milímetros en la dirección longitudinal cada 30 centímetros, cada 50 centímetros o cada metro es realmente un problema, no resuelve prácticamente nada. Vamos a ver rápidamente cuál sería la solución con, es decir, el comportamiento con una malla TECO G65 de 3 milímetros. Observen, ese es el acero de alta resistencia y voy a poner la G65 de 4. Observen, de un acero es una malla aún más potente. Bien. Bueno, verificación del enfoque GeoBlue. En el terreno se aplicaba este bastidor, permite, gracias a esta lupa, simular la acción del talón y verificar que la resistencia del conjunto alrededor de la entrada es del bastidor. En este caso, los componentes más importantes para el diseño del sistema son estas dos solicitaciones, una solicitación de desgarradura y una solicitación de funcionamiento que se dan en dos puntos específicos del sistema, que se han podido corroborar, que fueron las bases del desarrollo del sistema Ruvolum, del concepto Ruvolum para el dimensionamiento, y que después se pudieron corroborar en los ensayos
a escala natural. Un sistema, en general, cual sea cual fuere, es tan fuerte como su punto más débil. Si la resistencia al funcionamiento de la malla es muy baja, realmente el sistema fallaría por ahí, como se ha visto en los ejemplos que hemos puesto con antelación. El tejido romboidal es muy importante en tanto en cuanto garantiza la transmisión de las solicitaciones y la rotura posible en la dirección horizontal. Cuando el tejido es de este tipo, la rotura es muy grande y es en la dirección vertical. Cuando es en esta dirección, está limitada al ancho de un paño. Por ejemplo, una leyenda urbana muy importante es que los tejidos romboidales no se abren, no ocurre el raveling, el proceso de raveling, no se descosen. Y esto evidentemente no es así. Todas las mallas, todas las mallas, ya sean de triple torsión, de doble torsión, como se llaman, o de simple torsión, pierden resistencia a partir de un proceso de puesta en funcionamiento. ¿Vale? El tejido romboidal es importante en tanto en cuanto se garantiza la transmisión de las solicitaciones de forma flexible. Este es el ejemplo que poníamos de Japón, donde la estructura romboidal flexible funcionó perfectamente y la estructura rígida no fue capaz de solucionar el problema. En cuanto al peso, pues evidentemente al ser de alto límite elástico, como dije, el sistema es realmente muy ligero y permite que sea muy eficiente la relación peso-dimensión y solicitación y capacidad de soporte. Entonces es muy importante la forma de utilizar. Vean que los rollos están dimensionados de forma tal que puedan ser fácilmente trasladados y cargados por los equipos de instalación. Desde el punto de vista del control de la corrosión, pues hay dos elementos en temas de corrosión. Por ejemplo, ¿por qué, entre otras cosas, además de la facilidad de poner los anclajes en cualquier lugar, se cambió de las redes de cable a estas redes o mallas de alto límite elástico? Porque se logró incrementar desde el punto de vista físico el diámetro del alambre. Con ello hay una garantía de aumentar la capacidad resistente a la corrosión. Además de eso, se ha desarrollado muchísimo desde hace muchos años, desde finales de la década del 90 hasta la actualidad, la posibilidad de incrementar la presencia de zinc, la presencia de aluminio en las combinaciones de cobertura ha hecho que esto se ha incrementado la posibilidad de la resistencia a la corrosión de una manera muy importante. Esto es un ensayo de Niola Salinas, de acuerdo con normas ISO y ACTM que garantizan que los valores actuales de coberturas de tipo ultracoating, 5% de aluminio, 95% de zinc y un por ciento pequeño de un elemento adicional, hagan que la resistencia sea muy elevada. Visto esto, bueno, la pregunta más importante que mucha gente hace es ¿cuánto es la vida útil de esto? ¿Cómo se puede esperar? Pues la respuesta es variable, depende. Existe una normativa que explica cuáles son los niveles de corrosividad en obra, que van desde C1 hasta CX. Estamos hablando, por ejemplo, de una zona indoor, seco, ambiente atmosférico con baja contaminación, humedad, por ejemplo, ciertos desiertos, la Antártida. Es decir, este ambiente C1 es un ambiente de interior. C2, por ejemplo, una zona templada continental con baja contaminación, pero CX es prácticamente offshore, dentro del agua o en la costa. Pues en función de esto, pues la duración en años será variable. ¿Por qué? Por pérdida de material del recubrimiento con el tiempo. Aquí tenemos algunas estimaciones en cuanto a los ambientes corrosivos que podía ser. Al zinc aluminio hay una serie de limitaciones que están claras y dependen, por supuesto, de este tipo de soluciones. Se ha demostrado con el tiempo que en ambientes de C5 y CX es necesario ir a otro tipo de recubrimiento. Por ejemplo, lo que señalaba, los cables de acero de menor diámetro con hilo delgado, pues son muy propensos a la corrosión. Una solución importante en los ambientes realmente más corrosivos, más brutales, son las mallas de acero inoxidable. La disponibilidad en acero dúplex, que es autoencíclico y ferrítico, según la norma ISO 14462, que es un ANSI 318 o un 316L, que básicamente implica
un acero para ambiente marino. La resistencia es ligeramente menor, pero lo tenemos en cuenta a los momentos de cálculo y funciona perfectamente. Muy importante, todos los elementos que integran el sistema han de estar también galvanizados, han de estar protegidos en el mismo tipo de protección. En el caso, es decir, esto no es una cobertura, el acero inoxidable es, todo el material es acero inoxidable, con lo cual no se trata de un recubrimiento, como el caso del zinc aluminio, galvanización, etc. Esto es acero inoxidable, todo el conjunto, la pieza de alambre completa es acero inoxidable y todos los elementos que forman parte del sistema, incluso los anclajes, que bueno, tienen que tener su combinación, las placas, los elementos de unión, los cables y los clips de unión han de ser de acero inoxidable. Importante de los extremos anudados, no solamente la facilidad desde el punto de vista de la instalación, como ya decía, sino que garantiza la homogeneidad, que es una palabra importantísima, la homogeneidad de la superficie y garantiza la transmisión de las solicitaciones en toda el área. Los clips de unión son elementos que permiten transmitir cargas de un paño a otro de una manera muy eficiente, sin perder resistencia y garantiza la unión. Estos sistemas, ya sé que para América Latina quizás carezca de importancia el tema normativo europeo, pero simplemente es realmente un compromiso en tanto en cuanto hay una garantía que desde el punto de vista de la referencia, el sistema está evaluado de acuerdo a un documento que se llama EAD y que establece cuáles son los elementos a tener en cuenta para el dimensionamiento de un sistema, no de un producto, sino de un sistema. Es importante lo que decía, es decir, esto no es lo mismo, no hay igualdad en cuanto al tipo de producto. Esto es una normativa que caracteriza un sistema y esto es una normativa que caracteriza a un producto. ¿Sí? Aun cuando los dos tienen marcado CE y un carácter europeo realmente normativo, este tipo de normativa se refiere a un producto, sin embargo, este tipo de normativa se refiere a un sistema. Pero las barreras, las membranas, los sistemas que están con marcado CE, que están certificados de acuerdo a esta normativa, son mucho más eficientes desde el punto de vista racional que estos, porque simplemente aquí se garantiza las propiedades de un producto. Desde el punto de vista de la trazabilidad, como parte de la política de control de calidad, pues hemos desarrollado unos códigos de barra que permiten establecer cuándo es un producto original y cuándo no. Por supuesto, como no se dice esto, el mercado CE sigue esta filosofía y en vez de se cante aquí, y aquí cuando esta gente es China Sport, esto es una malla que se denomina Reconoteco, es una copia burda de nuestro producto. La apertura de rombo, pues como decía, puede ser desde mayor hasta menor tamaño y permiten utilizarse en el caso que sea necesario. Desde el punto de vista de la huella de carbono, hay una influencia de un efecto, de los gases de efecto invernadero de 4:1 la relación entre shotcrete o el mortero proyectado y los sistemas flexibles de estabilización de taludes, pasando por medio en un momento aproximadamente de 2:1, que es relacionado con los sistemas blandos que aún existen en el mercado. Desde el punto de vista de la huella de carbono, por ejemplo, aquí hay también un efecto, es decir, esto es en el País Vasco, la posibilidad que hay de que se integre todo al medio ambiente. Desde el punto de vista ambiental no hay problema, incluso la vegetación ayuda al anclado o anclaje natural. Existe la posibilidad de mezclar con geomembranas que promuevan la revegetación, es decir, se conciben de forma solidaria, son distribuidas y garantizan este tipo de trabajo. Membranas de acero combinadas con membranas de polietileno, de polietilestalato, que garantizan una eficiencia en cuanto a la transmisión de las solicitaciones.
Por último, y no menos importante, os propongo que vayáis a nuestro sitio web. Ahí hay una herramienta de cálculo que se llama Rubolum y que garantiza poder hacer un diseño racional a partir del conocimiento de las características elementales de la superficie del talud desde el punto de vista geotécnico, y se hace un análisis o un predimensionamiento que se va revisando, en el cual, además de las características geotécnicas del talud, se puede cambiar el tipo de malla a utilizar, el anclaje, el tipo de anclaje y el espaciamiento entre anclajes. Por supuesto, con ello se puede revisar la resistencia a punzonamiento del conjunto, y se analizan dos casos fundamentales: las solicitaciones entre anclajes y una superficie paralela al talud como elemento inestable. Con ello se puede jugar con diferentes tipos de membranas, placas y anclajes, y obtener la solución que sea, desde el punto de vista racional, más eficiente, sin puntos débiles y el dimensionamiento validado de acuerdo a lo que ya hemos visto de campo. De forma adicional, estas membranas se pueden utilizar para estabilizar de forma global los taludes. Se pueden combinar, dada la resistencia tan grande que tiene la tracción directa a punzonamiento, se pueden combinar con anclajes más profundos y garantizar, a partir del conocimiento de la geotecnia del lugar, como puede ser la hipótesis del deslizamiento plano siguiendo un morculón o un deslizamiento rotacional a partir de un input de un programa de cálculo de estabilidad cualesquiera, ya puede ser slope, slide, como fuera. Con las hipótesis de deslizamiento se puede garantizar distribuir una carga o un soporte basado en la alta resistencia de la tracción directa a partir de la utilización de unos cables de refuerzo horizontales que ayudan a transmitir de una manera más eficiente las cargas o solicitaciones al interior del macizo. Como se puede ver, la resistencia de tracción es una de las propiedades más importantes que se pueden considerar. Por ejemplo, esto es un ensayo, esto es un quitanieves que pesa unas 13 toneladas, y esto es una malla una malla de teco que soporta unas 15 toneladas o entre 15 y 16 toneladas a tracción directa. Aquí una pequeña muestra de las diferencias en cuanto a propiedades mecánicas de algunas de las mallas. Por ejemplo, estos son los resultados finales de ese valor. Estos componentes del sistema, muy parecidos a los otros, básicamente las placas son ligeramente diferentes, son en U. Se pueden utilizar cables horizontales y los mismos anclajes para transmitir las solicitaciones, el mismo conjunto de anclajes que habíamos señalado. La determinación de las solicitaciones parte del conocimiento de la resistencia a la tracción directa, y hay una posibilidad de utilizar cables de arma metálica para transmitir las solicitaciones. ¿Qué cables a usar? Siempre cables de arma metálica desde 8 hasta 16 milímetros usando el DIN 3060. ¿Por qué? Por la facilidad de la ejecución en obra, y ya para diámetros mayores hay que usar esto para poder garantizar que sea más flexible. Elementos adicionales, los anclajes flexibles son elementos que permiten transmitir las solicitaciones de forma efectiva al interior del talud, es decir, se pueden, en casos de roca, se pueden usar este tipo, y en casos de material suelto se pueden usar cabezas flexibles en combinación con barras autoperforantes.
Esta es una vista aérea de un dron, de una superficie, tras ser estabilizada con uno de estos sistemas. ¿Sí? Simplemente el uso de las tecnologías en los últimos tiempos pues nos permite ir al lugar y ver que realmente esto es una visita de obra guiada. Realmente es muy sencillo poder observar cuáles son las posibilidades. Para finalizar mi parte, como decía, vamos a hablar sencillamente de un caso de estudio que desarrollaron unos profesores portugueses de la Universidad de Coimbra, profesor Quintanilla y Ana Cardoso. Hicieron un análisis con FLAC 3D de qué posibilidades había del incremento de factores de seguridad a partir de la inclusión de una membrana flexible de alta resistencia en un conjunto anclado. Luego, la descripción teórica, en principio, tenía tres ejemplos o tres casos. Un caso A, que es una cuña con un único vértice, con un vértice inclinado, que permitía un modelo de deslizamiento. Un caso B, que era una cuña con un vértice, con el vértice invertido, que parecía en principio un deslizamiento planar, porque la superficie inferior es un plano. Y un caso C, que es una mezcla de deslizamiento con toppling, con vuelco de estratos. Y entonces en cada uno de los casos se analizó sin soporte, con anclajes pretensados o con la membrana de acero anclada con bolones pretensados. Esos tres ejemplos con tres casos de carga. El modelo A refería a la cuña que solamente tenía un vértice. La diferencia entre sin soporte, con anclajes precargados y con la membrana y anclajes precargados pasó de 1.31 pasando por 1.67 hasta 1.75. El factor de seguridad se incrementa de manera ostensible. En el caso B, donde hay un plano de deslizamiento sin soporte, el factor de seguridad es 0.84, con los anclajes precargados 1.37 y 2.14 llega a ser cuando se coloca la membrana. Y por último, en el caso del vuelco, del toppling, sin soporte, el factor de seguridad es 0.67, le ponen los anclajes, llega a 0.72, y cuando le pones la membrana, se eleva a 2.31. Y este es el resultado final. Sin soporte, de 1.35 pasa a 1.75, en el caso A, en el caso B de 0.84 a 2.14 y en el caso C de 0.67 a 2.31. Efectivamente, es muy halagüeño el resultado, sin embargo, es de carácter teórico. Es decir, eso pasa porque eso es un modelo específico de carácter teórico. En este trabajo tuvieron la oportunidad de hacer un análisis práctico muy interesante. En la escarpa de Fontainhas, que es una ladera en el río Duero, en Oporto, que mide unos 110 metros de longitud y el talud de unos 50 metros, una pendiente entre 40 y 45 grados, y hay granito de Oporto. Bueno, ahí hicieron prácticamente lo mismo. Hicieron un conjunto de mediciones con inclinómetros en la superficie, en la parte superior, y arribaron a la conclusión de que sin soporte, pueden observar, había unas deformaciones de más de 200 milímetros en esta zona de aquí. Con anclajes precargados solamente seguían habiendo grandes deformaciones y cuando le incluyen la membrana, la situación varía ostensiblemente. Luego, de forma adicional, como es lógico y como se puede apreciar aquí, aquí hay una población encima de esto, luego las deformaciones hay que estar muy controladas, se colocó una viga anclada adicional para controlar al mínimo las deformaciones. El resultado que se concluye es muy fácil. El inclinómetro el I2, nos da unos desplazamientos muy claros. Es decir, sin soporte en la línea amarilla, ¿bien? Donde se observa que cuando le metemos un conjunto de anclajes, no pasa absolutamente nada. Quiere decir que realmente la mejora que incluye el conjunto de anclajes solamente no es suficiente. Sin embargo, si quitamos a estos anclajes las chapas, las placas y las tuercas y ponemos una membrana de acero, y transmitimos, reinstalamos la membrana y ponemos de nuevo las placas, pues la disminución en los desplazamientos es muy importante. Con lo cual, en este caso, el factor de seguridad aumentó alrededor del 30%. Esto es un ejemplo práctico de, evidentemente, lo que puede ocurrir o qué influencia positiva tiene la colocación de una membrana
flexible de alto límite elástico como la TECU en un sistema anclado. Luego, lo que está en color cian, azul claro, es una membrana con viga, es decir, además de la membrana esta, pues se colocó una viga y se garantizó que el movimiento sea mínimo. Hasta aquí mi parte y le doy la palabra a Javier, que va a hablar en unos minutos sobre proyectos específicos en México. Javier, por favor. Gracias, gracias Roberto. Sí, agradecemos tu ponencia. Y ahora voy a pasar a, bueno, primeramente les quisiera pedir una disculpa, quizás durante la reproducción de los videos del doctor Fonseca no se puede escuchar muy bien su voz. Sin embargo, bueno, en uno de los videos, bueno, se presentó una maqueta donde tratamos de reproducir el comportamiento que pudiera tener un talud en la realidad. Esta maqueta o este cajón, bueno, mide 10 metros de base, 12 metros de altura y 1,20 de espesor. Entonces, todo ese cajón se puede llenar con diferentes tipos de suelo y se puede ensayar con mallas o sin mallas, con anclas, sin anclas. Y este cajón se levanta desde 0 grados hasta 90 grados y con eso se pueden simular diferentes comportamientos del talud con diferentes ángulos de inclinación. Obviamente se le puede colocar la malla y se puede medir el comportamiento estructural de esta malla con diferentes inclinaciones, diferentes terrenos y diferentes tipos de anclaje. Ese fue un primer video. Más o menos el peso, la masa de ese cajón relleno de suelo es alrededor de 320 toneladas. Entonces hay que levantarlo hasta 90 grados y con eso se puede tener una idea más o menos clara del comportamiento que pudiera tener un talud en la realidad. Y bueno, en otro siguiente video, bueno, también se mostró la resistencia de diferentes tipos de mallas en laboratorio. Entonces, por ahí aparecían unas gráficas, algunas resistencias pueden llegar hasta 50 kilonewtons metros, hasta la de 150 kilonewtons metros de la marca Geobro. Y bueno, ahora pasaré a presentarles algunos proyectos que hemos realizado aquí en México, pues gracias a la confianza y el respaldo que hemos tenido de Caminos y Puentes Federales y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. El primer proyecto en el cual nosotros trabajamos aquí en México fue en el año 2003. Esto fue en Ocosocuautla, bueno, en la carretera que va hacia Ocosocuautla, Chiapas. Este es un talud, bueno, que tiene una capa superior de caliza, de bloques de caliza muy fracturados, con fracturas rellenas de arcilla, y en la parte inferior se tiene un suelo bastante erosionable. Entonces, hasta hace unos años, bueno, hace unos 2 años o 3 años fui a darme una vuelta a ver cómo estaba este talud. Sí presentaba algunos problemas en la parte del estrato erosionable. Se erosionó un poco, quedaron algunos bloques en cantilever y uno que otro, pues sí cayó, sí falló. Sin embargo, bueno, pues ahí están pues las mallas con sus anclajes, bueno, están trabajando bien al momento. Y pues en cuanto a corrosión, bueno, no se tiene absolutamente ningún problema. La siguiente, por favor. Bueno, esta es otra diapositiva de otro proyecto realizado en 2009 en la Ciudad de México. Esto es en la colonia Palmitas, bueno, anteriormente delegación Iztapalapa. Aquí se colocó, bueno, mallas combinadas con anclajes. Son anclajes de fricción. Entonces aquí la intención es de que esa malla, esa cubierta de malla, siempre quede cubriendo toda la superficie del terreno lo más que se pueda, para que a la hora que se le coloquen las placas de anclaje a las anclas, bueno, la malla quede tensada y ejerza un esfuerzo sobre la superficie del talud. Eso sería lo ideal. Si la malla queda
no queda contención y, y si uno la agarra con la mano y la puede mover, bueno, pues no, se están desperdiciando las bondades de la malla. Lo ideal es que siempre quede tensa y ejerza un esfuerzo sobre el talud para que inmediatamente que quede con su placa de anclaje empiece a trabajar. La siguiente, por favor. Este es otro proyecto, este es en la autopista Catzingo Ciudad Mendoza, llámese Cumbres de Maltrata. Este proyecto fue realizado en 2012. Aquí en este talud, bueno, se tiene un talud a base de roca muy fracturada, donde se forman bloques cúbicos, algunos de ellos quedaron en cantilever, como se puede apreciar en la fotografía de la derecha. Algún día, bueno, hubo alguna lluvia, hubo algunos caídos, entonces todos esos caídos pues fueron retenidos ahí por las mallas. Aquí lo ideal es de que una vez que se acumulen todos estos caídos, se pueda retirar la malla. No hay ningún problema con los clips que indicó Roberto que estaban unidos a una malla, un lienzo, un rollo de malla con otro. Se pueden retirar, se pueden cortar, se puede abrir la malla y por ahí se pueden retirar los caídos. Eso sería lo ideal, sobre todo para evitar cuestiones de emergencia, porque si dejamos estos bloques acumulados y vuelven a caer más, vuelve a haber más caídos, posiblemente en algún momento, bueno, puedan invadir esos caídos la autopista. Pero ahorita que se tiene ese material y que están retenidos, pues sí sería buena idea retirarlos para evitar una situación, como dije anteriormente, sobre todo de emergencia. La siguiente, Roberto. También, bueno, hemos trabajado en la autopista Tijuana-Ensenada. Este fue un proyecto que se realizó el año pasado, 2019. Esto es en el kilómetro, si no mal recuerdo, kilómetro 94. Entonces aquí se estableció este lado con las mallas, una protección antierosión. También, como este es el primer proyecto que hemos trabajado, colocamos un dispositivo, como se puede ver en la fotografía de la derecha, que son unos alambres para medir los efectos de la corrosión. Entonces, muy pronto estaré por allá y verificaré cómo se ha comportado la malla ante este fenómeno, ya que se encuentra enfrente del mar. Y ver qué es lo que ha pasado, pero de acuerdo a los ensayos de agua salina que pasó Roberto anteriormente, pues no debería de haber ningún problema. Para estar seguros del comportamiento ante la corrosión en este tipo de ambientes, junto con otros ingenieros, bueno, se tomaron ejemplos de proyectos anteriores que se habían hecho en Estados Unidos, en la zona de Malibú, San Diego, a lo largo de la carretera número 1, si no mal recuerdo, que va a lo largo de la costa de California. Ahí verificamos varios proyectos que tenían esta malla, vimos cuál era su comportamiento ante la corrosión. Entonces, todos estaban muy bien. Entonces, en función de ese parámetro, bueno, se decidió colocar este tipo de mallas también en este lugar, ya que el ambiente es más o menos similar en ambas partes. Obviamente con la aprobación de los diseñadores y tanto de los ingenieros de Caminos y Puentes Federales y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La siguiente, por favor. Aquí, bueno, algunos de los proyectos también realizados en 2019. Este es en la autopista Durango-Mazatlán, en el kilómetro 167 más 700. Ahí hemos realizado algunos trabajos que consisten en la estabilización de un terraplén ubicado en este kilometraje. Pero también hemos colocado en una cañada que se encuentra frente al terraplén, una barrera de retención de detritos o de retención de sólidos. Este tema de estas barreras, bueno, lo trataremos el día 8 de mayo. Entonces, aquí la idea, bueno, es que en la base del terraplén se tiene una alcantarilla por donde toda el agua que escurre de la cañada, pues debe de pasar a través de esa alcantarilla.
sino por experiencias en otras carreteras, se ha visto que a veces cuando, por el arrastre o la erosión que provoca el lago, bueno, obstruye las alcantarillas. Entonces, aquí en aguas arriba, bueno, se forma una represa, para lo cual, pues, un terraplén no está diseñado. Entonces, con estos sistemas se retienen todo el material sólido, deja pasar el agua limpia y ya se evita el riesgo de obstrucción de esa alcantarilla y pasa el agua a través de la misma. Entonces, este es uno de los proyectos más recientes donde hemos trabajado. La que sigue, por favor. Actualmente, bueno, estamos trabajando en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 80. Aquí, bueno, en este proyecto, pues, se estabilizarán varios taludes con anclas de fricción y mallas con acero de alto límite elástico, y también se colocarán algunas barreras de protección contra caídos de rocas. Entonces, este tema de caídos de rocas lo vamos a tratar el día 6 de mayo a las 10 horas. Entonces, básicamente, este es algunos de los proyectos donde estamos trabajando actualmente. Y ahorita, bueno, vendrá la parte de preguntas. Si tienen algunas voy a leer las preguntas que tenemos al momento, y si tienen algunas, bueno, pues nos las pueden mandar y yo las voy a estar leyendo para que las conteste el doctor Fonseca. Y en caso de que no alcancemos a contestar todas las preguntas, nosotros les contestaremos específicamente a cada uno de ustedes, si no se pueden contestar todas las preguntas, básicamente por el tiempo. Bueno, aquí básicamente Guillermo Cornejo nos hace una aportación. Nos dice que en la tipología de la gestión integral de riesgos de desastres ya no se ocupa el término de desastre natural, ya que se considera que los desastres no son naturales, es el resultado de la construcción social del riesgo. Bueno, personalmente, bueno. Efectivamente, Javier, es decir, es un tema semántico desde el punto de vista semántico es incorrecto, geohazard. Por eso no le llamamos geohazard, porque es un riesgo geológico, no natural. Es decir, evidentemente muchas de estas cosas no se deben a la propia naturaleza, sino a la acción antrópica del hombre, entre otros, ¿no? Entonces, evidentemente, tiene toda la razón del mundo. Es decir, es evidente que es un error conceptual adjudicar a la naturaleza el riesgo. Es decir, el riesgo existe y la vulnerabilidad está dada por la presencia humana. Por ejemplo, en este caso mismo de la foto, la vulnerabilidad está dada por la cantidad de personas, los coches que hay aquí abajo, la gente que vive. Esto es la Clua, en una población en Cataluña, que realmente es claro. Es decir, el riesgo, en este caso hay poca acción del hombre aquí, pero la acción del hombre no solamente tiene que estar en el lugar específico, sino que puede haber sido en otro sitio y se traslada desde el punto de vista de la acción en general sobre la naturaleza a ese punto. Está muy claro, agradecemos esa puntualización. Ok, excelente. Y bueno, aquí una pregunta nos hace Jonathan Guzmán. Dice, ¿hay alguna recomendación de tratamiento al talud para evitar la vegetación cuando se utiliza concreto lanzado? Para evitar bueno, realmente nosotros no somos especialistas en concreto lanzado, pero evidentemente cuando se pueden usar en algún caso para tratar los taludes, ¿cómo se llama esto? Hay empresas especializadas en dar tratamiento fungicida, es decir, hay tratamientos fitosanitarios para evitar que se promueva la vegetación en los taludes. Pero lo que pasa es que eso quizás también es un poco antinatural. Lo lógico en nuestro caso es, por una parte, garantizar que el sistema hidráulico o de drenaje natural del talud se mantenga a partir de la inclusión de una membrana flexible y que se pueda drenar el agua superficial básicamente por la propia cara del talud. A la par que se promueva la revegetación natural en el caso que sea posible.
lo cual no quiere decir que también se pueda combinar con sistemas de, ¿cómo se llama esto? De drenes californianos más profundos, que también pueden dar garantía a que el agua salga del trasdoso. Es decir, no es ninguna garantía evitar que salga vegetación para que se pegue el concreto lanzado a la superficie. Es decir, eso no es solamente un problema de vegetación, es un problema también de la presencia de la propia agua en un sistema de drenaje interior que no funciona de manera correcta. Ok, correcto, doctor. Y bueno, una pregunta más, igual también de Jonathan Guzmán. ¿Cuál es el tipo de suelos donde se puede y dónde no utilizar un concreto lanzado? Bueno, insisto, mi propuesta no es donde nosotros no vendemos concreto lanzado, pero evidentemente el concreto lanzado sí se puede utilizar en unas superficies normalmente rocosas, en principio. Una superficie rocosa en la cual el objetivo sea más o menos darle un poco de continuidad a un sistema de grietas, en cualquier caso, que la superficie sea lo suficientemente lisa en términos de adhesión y ligeramente rugosa para garantizar el pegado mecánico del concreto lanzado. Por supuesto, en estos casos que se utilice, el concreto lanzado ha de estar reforzado de alguna manera con unas fibras, ya sean de última generación, de plástico o de carbono o lo que fuera, o fibras metálicas, pero sí que para tratar de dar alguna garantía al mortero lanzado, al hormigón lanzado, la superficie debe ser adecuada, debe estar limpia, debe estar correctamente, presuntamente preparada para recibir el mortero, y lo más importante es la experticia, la capacidad que tenga el operario. Una de las cosas muy importantes que nosotros siempre indicamos es que hay una diferencia muy grande entre una membrana que se fabrica en un lugar, sea cual fuere, es una membrana cuyos diámetros, espesores y resistencia se garantizan por un ensayo que está hecho en la fábrica. Sin embargo, el concreto lanzado tiene el inconveniente que el espesor lo garantiza el operario en obra. Si lo mismo te está proyectando 5 centímetros que 10, que luego eres, desde el punto de vista del técnico que está el responsable de la obra, eres muy dependiente de la pericia, en el supuesto caso de que todo funcione bien, que esté bien diseñado. A lo mejor tú diseñas un espesor de 10 centímetros y están colocando 3 o 4 y que sea variable y bueno, eso tiene una influencia muy grande en el resultado, además. Ok, muchas gracias, doctor Fonseca. Bueno, iremos a otra pregunta. El ingeniero Javier Chavero nos pregunta, ¿cómo se garantizan el correcto funcionamiento entre un traslape de un rollo de malla y otro? ¿Y cómo se realiza? Sí, la función fundamental de estos clips que nosotros enseñamos es garantizar el 100% de la transmisión de las solicitaciones. Es decir, se han desarrollado estas grapas o clips de alta resistencia que permiten garantizar la transmisión del 100% de las solicitaciones de un lugar a otro. Con lo cual, en teoría, no es necesario traslape. Usted puede unir rombo a rombo de manera horizontal y no hay problema. Por supuesto, desde el punto de vista práctico, solamente cuando los taludes son en recta y están acabados de cortar, no hace falta traslape o solape. Pero un talud como este, independientemente que no haga falta el solape, evidentemente para garantizar la forma de colocación de la membrana en la superficie, hacen falta estos clips. Por supuesto, esto es resultado del análisis dimensional y racional del diseño de este clip y, por supuesto, ensayos a tracción directa a funcionamiento hechos con una membrana unida por estos clips. Entonces, la garantía de la homogeneidad con el empleo de los clips permite que no haya necesidad de traslape en el supuesto caso que haya unión entre dos rollos, que lo hay, la transmisión de la solicitación sea la misma. Es decir, la membrana tiene todas sus propiedades, mantiene todas sus propiedades en toda la superficie.
Ok, correcto. Bueno, pues vamos a contestar una pregunta más. Y le reitero que si quedan por ahí algunas preguntas que responder, bueno, lo haremos ya directamente, pero a todas las preguntas vamos a contestar. Dice, en tipos de terreno granular fino, ¿qué complemento al sistema flexible se puede usar para garantizar su contención? Sí, estas geomembranas que mostramos, en el caso nuestro se llama Tecman, pero se puede poner otro tipo. Tenemos dos opciones. O colocar una primera capa de una membrana, una geomembrana o geomalla tridimensional de polipropileno. En el caso nuestro es de color khaki beige para garantizar que se mimetice con la superficie en la mayoría de los casos posibles. Pero y luego colocar la malla de alto límite elástico por encima, hacer una doble colocación. Esto es correcto, garantiza que los finos no se muevan en el periodo necesario hasta que se realice una pequeña pseudoestabilización del grano pequeño en la superficie del talud, lo necesario como para que la estructura se mantenga alrededor del sistema. Esto es una forma, pero en los últimos años hemos descubierto, por así decirlo, la posibilidad de destruir el material de polipropileno o de polietileno dentro de la malla metálica. Ya han aparecido los sistemas como el Teco Green o el Greenax, que son productos que son dobles membranas, membranas en las cuales la membrana de acero, sistemas en los cuales la membrana de acero tiene extruida una geomalla y garantiza el control de los finos. Entonces, existen las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque, bueno, en dependencia de la accesibilidad, la disponibilidad, etcétera, pero sí en los sitios donde es necesario, la geomembrana extruida en la membrana de alto límite elástico es una solución muy eficiente, porque además ayuda a optimizar los tiempos de ejecución. No hay que colocar una membrana primero y otra después, sino que se colocan las dos al unísono. Y muy importante lo que tú decías, Javier, en los ejemplos que has puesto de México. En el caso que nosotros querramos que se garantice la revegetación, el sistema ha de estar perfectamente adosado a la superficie y depende muchísimo de la experticia, de la capacidad que tengan los instaladores para llevar a cabo el proceso de adosado a la superficie para garantizar que se produzca la revegetación y con ello la integración ambiental de la solución. Ok, perfecto, doctor Fonseca. Bueno, para respetar los tiempos de todos y lo que se ha publicado aquí en la promoción de estos webinars, hasta aquí vamos a terminar la presentación. Y como les comenté, las preguntas que hayan quedado sin contestar, pues lo haremos específicamente con cada uno de ustedes. Y recordarles que el día miércoles 6 de mayo, igualmente a las 10 horas, tendremos el siguiente webinar que lleva el título de Sistemas de Protección ante Caídas de Rocas mediante barreras dinámicas con base en normas suizas. Entonces también será un tema bastante interesante para que nos puedan acompañar. Les agradecemos muchísimo su presencia y no sé si ingeniero Gerson quiera hacer algún comentario adicional o ya despedimos el webinar. Sí, muchas gracias, Javier Zúñiga, doctor Luis Fonseca, por su interesantísima presentación. Realmente siempre es un placer contar con su presencia y apoyo a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Y en nombre de esta sociedad y del doctor Moisés Juárez Camarena, presidente de la actual mesa directiva, les damos las gracias a ustedes como ponentes, a Geogrupo por su apoyo y patrocinio en este evento, y también a los 246 participantes, personas que estuvieron conectadas el día de hoy con nosotros. Gracias por su interés, gracias por su apoyo. Le reiteramos que el principal objetivo del SMIG es la difusión del conocimiento, la parte técnica, y esta ha sido una excelente presentación para ello. Damos por terminada el webinario. Los esperamos el próximo miércoles, como comenta Javier, y seguimos pendientes de sus órdenes. Gracias y buenos días para todos. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Buen día.